Muy buenas a todos y a todas. Os saludo desde Valencia, España. Soy Paloma Quintana Ocaña. Es todo un honor poder estar desde tan lejos compartiendo este día con vosotros en este segundo Congreso Internacional que versa sobre el derecho a una alimentación saludable e inclusiva y su trascendencia al licenciado en nutrición. Yo soy en realidad diplomada en nutrición humana y dietética por la Universidad de Granada, aquí en España. En su momento era una diplomatura, ahora aquí en España los dietistas nutricionistas cursan un grado universitario para ello. Como digo, es para mí todo un honor. Quiero agradecer de manera infinita a la universidad, a vuestra facultad en México, para que, bueno, porque me haya permitido, ¿no? el estar de tan lejos compartiendo este día con todos vosotros en un congreso tan importante. Voy a hablar de rendimiento en deportistas vegetarianos. Tras reiterar mi agradecimiento a la facultad, a la Universidad Veracruzana, quiero resaltar que soy dietista nutricionista, actualmente colegiada en Valencia, CV 791. Soy licenciada en Ciencia y Tecnología Alimentaria por la Universidad de Granada, España. A su vez, soy máster oficial en Nutrición Humana también por la Universidad de Granada, aquí en España. Y recientemente he cursado el técnico superior en acondicionamiento físico para ser también entrenadora personal por el Instituto Oficial MEDAC, que tiene su origen en Málaga, también aquí en España. Actualmente sigo pasando consulta como dietista nutricionista, lo compagino con otros proyectos relacionados con la divulgación, que ahora os comentaré, y la docencia. Soy dietista nutricionista en consulta enfocada en la nutrición clínica, educación nutricional y nutrición deportiva desde el año 2014 y siempre me gusta resaltar que es precisamente esa experiencia que he tenido en tantos tipos de clínicas y centros deportivos en los que he trabajado, los que me han otorgado en realidad la mayor parte de mi conocimiento. He trabajado en centros deportivos, en centros de entrenamiento personal, en centros de complementos deportivos, en clínicas de traumatología y fisioterapia, en clínicas enfocadas a la nutrición y a la salud de la mujer. Me he dedicado a la divulgación en diferentes medios de comunicación aquí en España. Actualmente incluso colaboro con la televisión pública española. Colaboro también en docencia y divulgación en infinidad de universidades públicas, así como entidades privadas que requieren de mi docencia en sus planes de educación y formación, casi siempre relacionado con la alimentación, pero también con otros temas como puede ser el emprendimiento. Resumiendo un poco mi situación actual, como digo, siempre me he dedicado a la consulta. Empecé en solitario, pero actualmente pues se está configurando mi nuevo equipo y como veis en la imagen de arriba, estamos a punto de inaugurar mi clínica en Valencia, que es una clínica enfocada a la salud integral. Vamos a unar desde nutrición con diferentes especialidades, entrenamiento, fisioterapia, pero sobre todo queremos hacer un asesoramiento diferente, por lo que también vamos a llevar a cabo pues talleres, vamos a tener un club saludable, vamos a hacer charlas, docencia y en definitiva queremos que en nuestra clínica las personas se sientan bien a la hora de tomar esa decisión de cuidarse. También soy autora del libro Cocina, come y pierde grasa, publicado por la editorial Planeta en el año 2021. Y lo traigo aquí, lo resalto dentro de este resumen que yo hago de mi situación profesional actual, porque recientemente se ha editado y está a la venta en México y bueno, pues me hacía ilusión transmitiros ya que podéis adquirirlo de manera pues más cercana. Paso a declarar mis conflictos de interés, que bueno, algunos no son más que las empresas con las que actualmente colaboro o trabajo. La primera de ellas es la marca Moltura, que es la marca personal y familiar por la que comercializamos aceite de oliva virgen extra aquí en España. Es también una marca bueno, tiene su sede en Córdoba, en Iznájar, donde tenemos un pequeño museo dedicado al aceite de oliva, que es otra de mis pasiones, además de la nutrición deportiva. En el centro veis la imagen del nuevo logo de mi clínica. Tenéis a la derecha a mi patrocinador principal, que sí puede ser importante resaltarlo como conflicto de interés, ya que es una marca muy importante, marca número uno aquí en España de complementos dietéticos y deportivos, aunque pues está en diferentes partes del mundo, ya tienen incluso esa comercialización y bajo mi punto de vista pues es importante resaltarlo. Recientemente también colaboro con Maywin House of Education,
en un programa que tutorizo y coordino relacionado con la alimentación y la nutrición destinada a todos los públicos. Es un programa de educación en el que se unen, dentro de Mindgate House of Education, se unen la Universidad Complutense de Madrid, Men's Health y Women's Health. Colaboro también con la cadena Paleo Training, formando en materia de alimentación y nutrición a sus trabajadores. Colaboro también con la cadena Zanat Meliá recientemente y, como he mencionado, también soy colaboradora del programa de televisión Saber Vivir, que se emite aquí en España en Radio Televisión Española. Es nuestra televisión pública. Me gusta poner esta imagen porque, a pesar de que hoy vengo a hablaros de nutrición deportiva, que es de hace muchos años mi especialidad, y nutrición deportiva vegetariana, que desde hace no tantos pues se convirtió en otra de mis especialidades, incluso cuando, al menos aquí en España, no había prácticamente ningún dietista nutricionista que estuviese especializado en esta temática. A pesar de todos estos años de experiencia, de todos los estudios que llevo a mi espalda, siempre me gusta decir que, por más título y por más experiencia que a uno, me da la impresión de que sigo sin saber muchas cosas. Así que quiero transmitiros el conocimiento hoy desde la máxima humildad. Luego, al final de esta charla, os dejaré pues diferentes contactos por si tenéis alguna duda, pero quiero haceros saber que no lo sé todo y que también os animo a tener ese punto de humildad, mantenernos firmes en lo que sabemos, pero también estar abiertos siempre a nuevos aprendizajes y a nuevas cuestiones que podamos aprender. Vamos a ver hoy las motivaciones que pueden llevar a diferentes personas a llevar un tipo de alimentación vegetariana, los tipos de alimentación vegetarianas que nos podemos encontrar, o simplemente algunas, bueno, divisiones en las que podríamos agruparlo, porque luego ya veremos que quizás no todo el mundo entra dentro de esa división. Quiero hablaros de deportistas vegetarianos. Vamos a ver qué pasa con la energía en el deportista vegetariano, si será suficiente en el caso de llevar este tipo de alimentación. Vamos a hablar de proteínas, que suele preocupar en alimentación vegetariana. Y luego he querido resaltar, no me daba tiempo a hablar de todos los micronutrientes y todas las cuestiones que nos suelen preocupar en deportistas vegetarianos. Yo resalto los que a mí personalmente me preocupaban más, sobre todo cuando empecé a asesorar a este tipo de deportistas, que son los ácidos grasos omega 3 y el hierro. Las motivaciones que suelen llevar a las personas a llevar una alimentación vegetariana o incluso vegetariana estricta son muy diversas. Así que cuidado, cuidado con intentar, como dietistas nutricionistas, alegar siempre a términos de salud o a las deficiencias que pueda conllevar una alimentación vegetariana, porque las motivaciones que pueden tener las personas que deciden llevar este tipo de alimentación sobre todo suelen ser motivaciones relacionadas con la ética y con el bienestar animal, o al menos es lo que yo me encuentro, el ecologismo o la sostenibilidad, ya que hoy día, al parecer, tenemos evidencia de que una alimentación vegetariana o incluso vegetariana estricta, o simplemente que excluya o disminuya el consumo de carne, puede ser más sostenible. Ante esa evidencia, no vamos hoy a debatir hasta qué punto eso puede ser o no verdad, o qué otras cuestiones de nuestra vida pueden tener más o menos impacto. No vamos a entrar en estas discusiones. Si una persona ha decidido que va a llevar ese tipo de alimentación porque tiene constancia de que es algo más sostenible, o puede ser uno de los puntos que va a llevar a cabo en su vida para llevar una vida más sostenible, vamos también a tenerla en cuenta y a respetarla. Puede ser una motivación de salud y, como digo, debemos hacer ver a las personas que lleguen a nosotros con estas motivaciones de salud que no tiene por qué ser una alimentación más saludable que otras. Pueden tener una motivación relacionada con la pérdida de grasa y de peso, o pueden ser otros motivos, pueden ser fobias, culturas, pueden ser motivos religiosos, etcétera. Es importante que expliquemos, fuera de los dos puntos iniciales que he mencionado, que expliquemos a nuestros pacientes, a nuestros deportistas, que una alimentación vegetariana per se no nos va a hacer adelgazar o perder grasa, o no tiene por qué ser más saludable que una alimentación omnívora. Aquí no venimos a defender un tipo u otro de alimentación. Yo vengo hoy a transmitiros la mejor forma de asesorar a un deportista vegetariano, pero no vamos a intentar cambiar las motivaciones que tenga una persona en torno a ello, sí a explicar y a dar información y a respetar la decisión que haya tomado la persona, siempre y cuando no conlleve daño para su salud. Es muy importante que tengamos siempre en cuenta que los dietistas nutricionistas, licenciados vosotros en nutrición, pues somos profesionales sanitarios, y va a ser la salud lo que nos va a guiar, siempre respetando la decisión de los pacientes que vengan a nuestras consultas.
Con respecto a los tipos de alimentación vegetariana, debemos tener en cuenta que, bueno, os traigo aquí a colación a que puede ser una alimentación vegetariana muy mal planteada, es decir, una alimentación vegetariana muy poco saludable, o puede ser una persona que al empezar a llevar una alimentación vegetariana se haya preocupado más por su alimentación y de repente pues se haya tornado una alimentación más saludable. Esto os lo cuento porque en alguna ocasión pues hay alguna persona que alega, empecé a llevar una alimentación vegetariana y me sentía mejor, rendía mejor como deportista. Puede ser, puede ser, porque tomó conciencia de su alimentación. Yo en mi libro empiezo siempre hablando de la toma de conciencia, porque creo que una persona mejora su alimentación cuando hace esa toma de conciencia. Esa es nuestra labor principal como dietistas, nutricionistas. Entonces, cuando una persona toma conciencia de su alimentación, en este caso por motivaciones éticas puede ser, pues la persona empieza a preocuparse también más por lo que incluye y por lo que excluye de su alimentación. Así que ser vegano o vegetariano no tiene por qué ser sinónimo de mejor salud, pero en muchas ocasiones nos hemos encontrado que sí, por esto mismo, porque una persona toma conciencia de su alimentación. Pero se puede ser vegano, vegetariano y comer muy mal, sobre todo porque cada vez tenemos más a nuestro alcance ultraprocesados veganos, es decir, las marcas, la industria de la alimentación, pues se da cuenta de que esto está de moda. Hay marcas que lo hacen muy bien y nos proveen de proteínas vegetales en polvo, de preparados proteicos, pues para hacer más llevadero y más agradable la alimentación de estas personas y saludables, pero tenemos en el mercado infinidad de ultraprocesados como cereales, galletas, bollería, refrescos, bebidas, hamburguesas que están hechas a base de harinas refinadas, que en realidad lo que están haciendo es empobrecer nutricionalmente la alimentación de estas personas que han tomado la decisión de llevar una alimentación vegetariana. Imaginad un deportista con esos requerimientos aumentados que tienen nutrientes, si empieza de repente a alimentarse de estos productos que son peores a nivel de densidad nutricional y que van a estar aportando pues bueno, sustancias no tan adecuadas como pueden ser harinas refinadas, van a estar eh, estropeando ese ratio omega 6 y omega 3, entre otras cuestiones, incluso aumentando el estado de inflamación, que es tan importante tenerlo bien corregido en el deportista. Por tanto, el problema que nos vamos a encontrar en torno a la alimentación saludable o no en deportistas vegetarianos va a ser el mismo que nos encontramos en personas omnívoros. El problema son los nuevos ultraprocesados que tienen los mismos ingredientes nocivos que los ultraprocesados en general. Un exceso de azúcar, un exceso de sal, harinas refinadas como trigo, harina de maíz, diferentes harinas refinadas que si bien podemos emplearla en nuestra casa para la elaboración de alguna preparación casera, tipo pues arepas, tortitas, a mí me encanta hacer tortitas en algunos desayunos y utilizo avena o harina de avena. En el caso de los ultraprocesados vegetarianos van a estar cargados de estas harinas que no son nada recomendables. Vamos a tener el problema que para mí es enorme de los ácidos grasos hidrogenados, grasas de mala calidad. Os he mencionado al principio que yo, pues bueno, soy una apasionada del aceite de oliva virgen extra por cuestiones familiares. He estado relacionada con la fabricación y con la venta de aceite de oliva virgen extra, que es nuestro aceite de mejor calidad. Sin embargo, el problema que nos encontramos en los ultraprocesados es que están cargados de grasas vegetales hidrogenadas. Casi es mejor encontrarnos en un ultraprocesado una mantequilla o un aceite de coco virgen que estas grasas hidrogenadas. ¿Qué ocurre? Que la mantequilla no es un producto que pueda estar en un procesado vegetariano estricto, porque es de origen animal. Entonces, con más frecuencia nos encontramos que esta bollería presenta estos ácidos grasos de mala calidad, que para mí los ácidos grasos de mala calidad, hidrogenados, aceites vegetales refinados, son de los mayores problemas de salud en relación con la alimentación de las personas hoy día, más aún que el azúcar. Dentro de los tipos de alimentación nos podemos encontrar a personas omnívoras que comen pues, de todo, incluyendo productos de origen animal y productos de origen vegetal. ¿Con esto qué quiero decir? Que no nos creamos que una persona omnívora se alimenta a base de carne o pescado. Una persona omnívora una alimentación vegetariana y lo suma al consumo de carne, pescado, huevo, lácteos y lo que consuma la persona. En una alimentación vegetariana, se excluyen la carne, el pescado, bueno, hay diferentes tipos, ahora después lo veremos, pero una alimentación vegetariana puede ser ovo vegetariana, incluir huevo, ovo lácteo vegetariana, incluir huevo y leche,
hay como diferentes tipos, diferentes formas de alimentarse en una alimentación vegetariana. Luego tendríamos la alimentación vegetariana estricta, que comúnmente llamamos vegana, pero la alimentación vegan o la alimentación vegana no debería denominarse exactamente así. Yo os animo por hablar con propiedad a denominarla alimentación vegetariana estricta, porque el veganismo es una corriente mucho más fuerte, es una forma de vida. El veganismo no solo incluye la alimentación, la persona que es vegana tiene también en su vida diferentes aspectos relacionados con esta forma de entender la vida con respecto al consumo que hace de otras cosas que no son solamente la alimentación. Así que nosotros como dietistas nutricionistas vamos a atender a esa alimentación vegetariana o vegetariana estricta en el caso de que no haya nada de origen animal, tampoco huevos, lácteos, tampoco hay miel. Esto es importante tenerlo en cuenta. Debemos también tener en cuenta en estas personas vegetarianas y sobre todo vegetarianas estrictas con ese estilo de vida vegano que probablemente también nos pidan, en mi experiencia esto es muy frecuente, que los alimentos que pautamos en su alimentación sean de empresas que pues bueno, son éticas a nivel medioambiental, quizá no quieren en su alimentación demasiado producto o prácticamente ninguno que vaya envasado en plástico o que pueda ser menos sostenible. Y todas estas cuestiones del empaque de los productos, de la producción del producto, debemos tenerlas en cuenta, debemos estar bien formados e informados sobre las empresas que respetan más el medio ambiente en este sentido, porque a nuestros clientes, a nuestros pacientes le va a importar y nosotros debemos ser una fuente de información para ellos, de qué empresas pues tienen estos cuidados a nivel de sostenibilidad, porque como digo, es un punto de mucho interés para ellos. Os dejo aquí este artículo, Vegan Diets, porque realmente es muy interesante para profundizar todo este conocimiento que os traigo hoy sobre alimentación vegetariana en deportistas. Y de él extraigo una de tantas clasificaciones dentro de los tipos de alimentación vegetariana. Aquí lo vamos a clasificar en flexitarianos, pesco-vegetarianos, lacto-ovo-vegetarianos, lacto-vegetarianos, ovo-vegetarianos, veganos y fruitarianos o frugívoros. Bueno, podríamos denominarlo así. Decir de esta última que no me parece una opción saludable, por lo que deberíamos también dar esta información al paciente cuando venga con esta idea a consulta. Con respecto a las dos clasificaciones iniciales, el flexitariano, que es una persona que esto no lo encontramos con mucha frecuencia hoy día, personas flexitarianas que ocasionalmente consumen algo de origen animal, pueden consumir algo de pescado, huevos, algo de lácteos, pero no de manera frecuente. Estos primeros, los flexitarianos, son los que más nos deben preocupar, porque no conocemos exactamente qué alimentos excluyen o incluyen y con qué frecuencia, lo conoceremos a través de nuestra historia clínica, y debemos estudiar muy bien cuál es su consumo y en qué cantidades según qué tipo de alimentos para pautar o no un tipo de complemento dietético. Por ejemplo, que después hablaremos sobre el omega 3. Puede ser que en este grupo no sea necesario incluir un complemento de omega 3 porque consume regularmente algo de pescado azul. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta. Pero normalmente una persona flexitariana quizá va disminuyendo progresivamente su consumo de productos de origen animal. En el pesco vegetariano, pues sabemos que excluye la carne, pero estaría incluyendo pescado, puede ser que no incluya lácteos y huevo. En el lacto vegetariano incluye huevo y lácteos. Lacto vegetariano no incluye los huevos, pero sí estaría incluyendo los lácteos. Y en el ovo vegetariano incluye el huevo, pero no incluiría los lácteos. Y esto es muy importante que lo preguntemos e insisto, esto es una clasificación general. Nosotros debemos conocer a nuestro deportista qué consume y qué no consume, porque no hay una norma estricta, no hay una etiqueta que debamos poner a nuestro deportista. ¿Qué es lo que ha decidido consumir y qué no? A lo mejor solamente un tipo de carnes, la que ha excluido, a lo mejor ha excluido todo tipo de carnes y todo tipo de pescados, pero incluye algunos bivalvos, puede que incluya estas almejas, puede que incluya mejillones, porque realmente aquí hay un poco de duda sobre este tipo de seres. Entonces hay que atenderlo bien para poder tener una sospecha de qué elementos pueden estar en déficit o no en nuestro deportista. Con respecto a los deportistas vegetarianos, debemos saber que es una tendencia mundial, como he mencionado, y que cada vez son más los deportistas que adquieren este tipo de alimentación vegetariana, bien por motivaciones éticas, como hemos visto, pero también puede ser
porque estén realmente sensibilizados con el cuidado del medio ambiente o con el bienestar animal. Y debemos tener en cuenta que puede también considerar que hay ciertos aspectos saludables que están detrás de este tipo de alimentación y nosotros somos los responsables como dietistas, nutricionistas, en hacer que esa alimentación verdaderamente lo sea. Pero debemos saber que la fisiología humana, la fisiología del ser humano es muy parecida en todos nosotros, por tanto, vamos a tener unas consideraciones clave siempre en cuenta. Un paréntesis aquí, con frecuencia yo estoy denominándonos dietistas nutricionistas en lugar de nutricionistas únicamente, y es que aquí en España la denominación de este profesional sanitario que somos es dietista-nutricionista, así que bueno, me disculpáis si digo este nombre tan largo, pero realmente aquí en España nos denominamos así para diferenciarnos de otros profesionales sanitarios que puedan dedicarse a la dietética, como los dietistas, y de otros profesionales médicos que puedan dedicarse también a la nutrición. Aquí los graduados, licenciados en nutrición, nos denominamos dietistas nutricionistas, ¿vale? Entonces, bueno, simplificaremos a partir de ahora y nos denominaré nutricionistas. Bien, os quiero poner algunos ejemplos de éxito que si bien, bueno, son simplemente anécdotas y que nos pueden hacer ver simplemente que un deportista que lleve una alimentación vegetariana o vegetariana estricta puede rendir a un nivel estupendo y que al final es lo que versa, de lo que versa esta charla hoy. Hay deportistas de élite que llevan una alimentación vegetariana o vegetariana estricta y triunfan en sus disciplinas deportivas. Es importante que tengáis en cuenta que esto se debe a dos motivos principales. A que una alimentación vegetariana bien pautada puede ofrecer las mismas posibilidades a estos deportistas, pero también a que la alimentación no lo es todo en el deportista. Hay otros factores genéticos, de entrenamiento y de adaptaciones al entrenamiento, mentales, culturales, es decir, la alimentación vegetariana no es lo que ha hecho triunfar en sus deportes a estas personas. Lo que vengo a ejemplificar es que una alimentación vegetariana puede ser compatible con el éxito a nivel deportivo. Él es David Scott, que además David Scott es fisiólogo del ejercicio, él es triatleta y es bueno, muy famoso porque realmente es un crack en su disciplina. Tenemos también a Lizzie Walker, que ella es una corredora de larga distancia y tiene infinidad también de medallas, y ella concretamente no ha llevado una alimentación vegetariana en la edad adulta. Es vegetariana desde los 5 años, y esto lo quiero resaltar porque en alguna ocasión pues se dice que, bueno, si llevas unos años siendo vegetariano y triunfas en tu disciplina deportiva, puede ser que es que aún esa alimentación vegetariana no te haya provocado el daño que hay detrás, dicen algunos, ¿no? De esta alimentación vegetariana, por eso aún no lo has percibido. Pero ella es un ejemplo de que realmente lleva toda su vida con una alimentación vegetariana y una vida saludable, con lo que han hecho de ella una gran deportista en carrera de larga distancia. Novak Djokovic, él empezó por problemas de salud llevando una alimentación sin gluten, luego por motivaciones éticas empezó con una alimentación vegetariana, y de hecho tiene un restaurante con su mujer, un restaurante vegetariano y sin gluten. Elena Congos, esta deportista es española, es catalana. Ella, pues bueno, ganó el maratón en 2016 de los Juegos Olímpicos. Ella compite, de los Juegos Paralímpicos, ella compite en Juegos Paralímpicos bueno, por una deficiencia que tiene a nivel visual, y lleva también una alimentación vegetariana. Aparte de estos deportistas de élite, que podemos pensar que, bueno, conllevan estos éxitos deportivos porque realmente su vida va en ello, y hay otros factores de salud y otros factores de entrenamiento asociados. Quiero traeros este ejemplo, que es el que más ilusión me hace, que es uno de mis pacientes. Él es Alejandro Guijarro, es triatleta, es vegetariano estricto y es abogado también. Quiero deciros con esto que aúna las exigencias de esta disciplina deportiva con lo que conlleva su vida laboral y su vida familiar, ya que tiene familia numerosa, y lo más importante, en su familia solamente él lleva una alimentación vegetariana estricta. La lleva por decisión personal, se siente muy bien, es un deportista súper bueno, lleva una vida muy saludable, y es para mí un gran ejemplo de que realmente se puede llevar una alimentación vegetariana estricta en un contexto de familia que no es vegetariana, tener logros deportivos, gozar de buena salud, gozar de éxito profesional y de éxito también en su disciplina. Es triatleta, pero bueno, también hemos
preparado diferentes carreras, como carreras en la nieve, la última Snow Running de Sierra Nevada, en Granada, aquí en España, y otras carreras para las que se está preparando. Próximamente correrá aquí en Valencia. Yo estoy muy orgullosa, él además es encantador, así que es un ejemplo claro de que se puede rendir a muy buen nivel llevando una alimentación vegetariana bien pautada, que aquí es donde jugamos nuestro papel nosotros. A día de hoy, no hay demasiado publicado en deportistas veganos o vegetarianos. Yo, como digo, cuando me especialicé en todo esto, hace unos 5 años, prácticamente me posicioné casi como una referente en el tema aquí en España, y la conclusión a la que llegué es que, en la que nos dicen diferentes estudios que os animo a revisar, que os muestro en la presentación, es que bien planificadas las dietas vegetarianas son adecuadas en estos casos para deportistas de resistencia. En aquellos años había menos información en otras disciplinas deportivas, pero ya sí hay evidencia que apoya diferentes disciplinas deportivas relacionadas con una alimentación vegetariana y vegetariana estricta. Algo que nos puede preocupar con respecto a una alimentación vegetariana es si va a ser suficiente en energía. ¿No se van a quedar cortos estos deportistas? Bueno, os traigo aquí un estudio que podéis revisar también, en el que, bueno, lo que se quería era evaluar los efectos de tres dietas diferentes sobre la composición corporal, los parámetros metabólicos y el estado oxidativo. Aquí, si bien es cierto que se registraron estos tres grupos y se vio que había una disminución significativa del índice de masa muscular, de la masa corporal magra en deportistas vegetarianos estrictos, en veganos, en comparación con los grupos de vegetarianos u omnívoros. Y aquí la reflexión que os traigo es, os lanzo una pregunta para que la penséis. Puede ser que en la mayoría de estudios, hasta la fecha, los deportistas vegetarianos estrictos hayan presentado una menor eh, cantidad e incluso calidad de su masa muscular porque no han estado tan bien asesorados como los deportistas omnívoros o los deportistas vegetarianos, que por ejemplo incluían proteína de suero. Hace muy poco tiempo que tenemos a disposición proteína vegetal en polvo. Yo creo, y esto es una opinión muy personal, que quizá los deportistas vegetarianos estrictos pues no han tenido el soporte adecuado, los complementos deportivos adecuados y una planificación dietética en general acorde a sus necesidades. Por lo que cuando se hacían estos estudios o diferentes estudios, sobre todo aquellos que son más observacionales, pues nos encontremos que los deportistas vegetarianos estrictos pues tenían una composición corporal en definitiva peor, incluso un estado oxidativo de determinados parámetros metabólicos un tanto peores que los vegetarianos que se incluían quizá huevos lácteos y los omnívoros. Esa es mi opinión, os dejo que reflexionéis. Algo que nos suele preocupar mucho, sobre todo en deportistas, es la proteína. Imaginad si nos preocupa en alimentación vegetariana porque la población, los nutricionistas sabemos que hay proteína en diferentes tipos de alimentos, pero la población general cree que la proteína únicamente está en la carne y en el pescado. Entonces, quizá un deportista vegetariano que inicia en este modelo de alimentación no sabe dónde está la proteína vegetal. Vimos que normalmente se hacía esa recomendación de 0,8 gramos por kilogramo de peso corporal en adultos. No existían entonces, bueno, no existían recomendaciones específicas para personas vegetarianas estrictas, lo que nos decían algunos estudios que dependiendo de la dieta quizás sería inteligente subir estas recomendaciones de proteínas. Recordemos que aún así a mí me parecen bajitas, son simplemente recomendaciones de proteína para un poquito subsanar el turnover proteico. Podría ser interesante subirla a 1,1 gramos por kilogramo de peso en veganos. Debemos saber que los deportistas y personas físicamente activas necesitan mayor ingesta de proteína, pero ¿necesitará más cantidad de proteína el deportista vegetariano? Bajo mi punto de vista, puede ser que sí. Por lo tanto, por seguridad, cuando estemos pautando la alimentación de nuestros deportistas vegetarianos para que rindan a máximo nivel, yo subiría un poquito las recomendaciones. Si solemos considerar 1,4, yo redondeo siempre a 2 gramos en el deportista, esa horquilla de gramos por kilogramo de peso y día de recomendación proteica que hacemos nuestros deportistas, yo suelo recomendar un poquito más al deportista vegetariano o cuadrar su pauta dietética con un poquito más de proteína para poder subsanar quizá la limitación que pueda haber a nivel de aminoácidos. Que
en relación a esos aminoácidos, es muy importante que nos quitemos de la cabeza esa frase de que la proteína vegetal es incompleta, porque no todos los alimentos tienen una proteína vegetal incompleta. Debemos tener claro que, según la ADA, todos los aminoácidos esenciales y no esenciales pueden ser adquiridos con una correcta planificación dietética vegetariana. Simplemente habría que asegurarnos una ingesta correcta de energía y que haya una amplia gama de alimentos de origen vegetal que puedan cubrir todos esos aminoácidos. Os traigo aquí esta tabla, me gusta muchísimo, en el que podemos ver los aminoácidos que predominan en uno u otro alimento, y simplemente con que incluyamos diferentes fuentes proteicas vegetales en la alimentación de nuestros deportistas tendríamos este problema solucionado. Con respecto a la proteína, os decía antes que solía existir esa confusión de dónde encontrar proteínas de calidad en según qué alimentos. Os traigo aquí cantidades de alimentos que nos estarían aportando 10 gramitos de proteína, con lo cual podríamos conseguir con dos o tres de estos grupos de alimentos una ración de 20-30 gramos de proteína, que es estupenda para una ingesta de un deportista. Por ejemplo, vamos a imaginar que queremos hacer una preparación a nuestro deportista que incluya 30 gramos de proteína. Podemos utilizar unos 100 gramos de garbanzos cocidos, podemos poner a esos garbanzos cocidos unos daditos de tofu, y podemos poner a esos garbanzos cocidos y un poquito de tofu, pues un puñadito de almendras picadas. Ya tendríamos 30 gramos de proteína. Por ejemplo, si quisiéramos utilizarlo en un desayuno, podríamos aunar un poquito de bebida de soja con 60 gramos de copos de avena, nos estarían aportando 10 gramos de proteína, y utilizar ahí pues otro puñado o un par de puñados de nueces, y tendríamos también un aporte interesante de proteína. Con tablas de este tipo podéis enseñar también a vuestros deportistas a que puedan combinarse diferentes preparaciones cuando a lo mejor no pueden seguir estrictamente el plan dietético. Bueno, ¿y qué ocurre con esa combinación proteica de la que tanto se ha hablado? Pues a día de hoy sabemos que no es necesario que combinemos dentro de la misma comida alimentos que son deficientes en uno u otro aminoácido esencial. No es necesario, nos lo dicen diferentes estudios, a pesar de que vemos que, por ejemplo, el arroz y los guisantes podrían ser un complemento estupendo. Sabemos a día de hoy que la combinación de dos o más fuentes de proteína vegetal suple la deficiencia de cualquier aminoácido, y una estrategia para superar las propiedades anabólicas disminuidas que pueda tener la proteína de origen vegetal. Este estudio nos habla precisamente de ese potencial anabólico en las proteínas, porque sabemos que en los deportistas hay muchos momentos de la temporada en que lo que se busca no es solamente reparar, ¿no?, esos daños musculares o reparar esos tejidos. Hay muchos momentos en el deportista en el que lo que se busca es un proceso anabólico, bien para ganar masa muscular o porque específicamente se está buscando una hipertrofia muscular. Debemos saber que el maíz, el arroz y la proteína de avena son bajos en lisina, mientras que la soja y los guisantes son altos en metionina. La proteína de patata y la de quinoa contienen cantidades suficientes de todos los aminoácidos esenciales, pero cuidado, porque la patata y la quinoa habría que consumir muchísima cantidad de alimentos para que pudiéramos tener una cantidad interesante de proteína. Por tanto, siempre lo vamos a utilizar para combinar con otras preparaciones. Por ejemplo, si sabemos que hay esa deficiencia de aminoácidos, podríamos combinar soja texturizada, por ejemplo, con un poco de arroz, y añadir quizá algo de quinoa en otra ingesta del día para tener esa complementación. No tiene que ser en la misma comida. Muy importante con respecto a las proteínas vegetales, cuando estemos cuadrando nuestro plan dietético y para educar a nuestros deportistas, es que muchas fuentes de proteínas vegetales, esto no ocurre a lo mejor con fuentes de origen animal, como puede ser el pollo, puede ser el pescado o el huevo, que únicamente tienen proteína, a lo sumo proteína y grasa, pero no contienen apenas hidratos de carbono. En el caso de algunas fuentes proteicas, o la mayoría de fuentes proteicas de origen vegetal, la mitad o más de la mitad del alimento van a ser carbohidratos, y va a ser muy importante que tengamos eso en cuenta, sobre todo cuando queremos disminuir por cualquier motivo, por el momento de la temporada del deportista, la cantidad de carbohidratos, por ejemplo, porque estemos tratando de disminuir el porcentaje de grasa, o buscando un poco de flexibilidad metabólica, llevando un protocolo low carb
y alto en grasa. Por ejemplo, nos encontramos 50 gramos de carbohidratos en esas cantidades de diferentes tipos de legumbres. Así que cuidado cuando estemos utilizando las legumbres para cuadrar la proteína, porque nos estarán aportando también hidratos de carbono. No hay que cuadrar tanto los hidratos de carbono con arroz, patata, quinoa, como ocurre a lo mejor en un deportista omnívoro si las fuentes proteicas son carne, pescado y huevo. Aquí puede ser que en una ingesta grande de legumbres tengamos los carbohidratos que buscamos, además de esa cantidad de proteína que buscamos. Bien, vamos a pasar a hablar de algunos micronutrientes que me interesan o quiero resaltar en este caso en nuestros deportistas vegetarianos. Debemos saber que la FESNAT, que es la Federación Española de Sociedades de Nutrición, Alimentación y Dietética, recomienda la ingesta diaria de ácido alfa-linolénico, que es precursor de los dos omega 3, EPA y DHA, para mayores de 19 años, en 1,6 gramos en hombres, 1,1 en mujeres y entre 0,5 y 1,6 en niños según la edad. Debemos saber que las fuentes principales de estos ácidos en personas omnívoras debería ser el pescado azul, aunque ya sabemos que hay muchas personas omnívoras que no consumen suficiente cantidad de pescado, o al menos es un problema que yo me encuentro en España, pero debemos saber que hay alimentos vegetales que son más ricos en ácido alfa-linolénico, como el aceite y las semillas de lino, el aceite de lino y las semillas de lino, las semillas de chía, las nueces y el aceite de colza por este orden. El aceite de colza, por un motivo cultural, en España no se consume, pero es rico en este ácido alfa-linolénico. Las semillas de calabaza, el germen de trigo, las hojas también lo contienen, pero en muy pequeña cantidad. Así que los ácidos grasos omega 3 para mí son una preocupación en el deportista vegetariano. Vamos a tener en cuenta que la conversión de estos ácidos puede no ser correcta en alimentos de origen vegetal, y también hay que tener en cuenta que en la alimentación vegetariana puede haber, un ratio omega 6 y omega 3 que esté entorpeciendo o esté utilizando enzimas que necesitamos para esa conversión a EPA y DHA, y pues pueda no ser suficiente la cantidad que estamos aportando a través de esas nueces y de esas semillas. Debemos saber que la conversión es poco eficiente, sobre todo en hombres, de estos ácidos grasos provenientes de fuentes vegetales. No podemos saber realmente si se está dando de manera correcta, por lo que en muchas ocasiones yo tiendo a pautar un complemento de omega 3 vegano. Esto es importante, debe ser vegano, no vamos a pautar un complemento de omega 3 que proceda de pescado de una persona vegetariana estricta, porque debemos tener en cuenta los alimentos, pero también los complementos que pautamos. Debemos tener esto en cuenta para mirar siempre el origen, y como esta conversión pues, puede ser ineficiente, como os digo, un poquito mejor en mujeres, pues vamos a considerar siempre esa complementación con un omega 3. Normalmente provienen de microalgas y además ya los tenemos de muy buena calidad. Esto hace algunos años, cuando yo empecé a asesorar a deportistas vegetarianos, era un problema, pero por ejemplo la marca de complementos con la que yo trabajo, HCN, declarada en mis conflictos de interés, sí que en su momento les pregunté si bueno, sería posible sacar este omega 3 de buena calidad para personas que lleven una alimentación vegetariana, y lo tenemos de muy buena calidad y es algo que normalmente tengo en cuenta. No es indispensable, como puede ser la B12 en este tipo de deportistas, pero el omega 3 lo valoro. Con respecto a aportarlo con fuentes alimentarias, vamos a considerar que con unas 4 nueces y una cucharadita de semillas de lino o chía remojadas o molidas, podríamos tener una cantidad interesante de ácido alfa-linolénico, que sería la cantidad mínima que se recomienda para no tener carencia en sujetos sedentarios. Podemos aumentar esa cantidad en deportistas, sobre todo cuando se busca esa optimización de la masa muscular, o simplemente pautar el complemento. Me parece muy interesante que revisemos si hay una ingesta correcta de estos elementos en la dieta de nuestro deportista, o si no, tranquilamente recomendar el complemento. Con respecto al hierro en deportistas vegetarianos, el hierro nos preocupa mucho. No me preocupa tanto en personas que llevan una alimentación vegetariana y no son deportistas, pero es que en los deportistas las demandas de hierro están aumentadas. Ya sabemos que puede ser por los microsangrados a nivel intestinal, pues las pérdidas que podamos sufrir en disciplinas, sobre todo de impacto y de repetición, como pueden ser las carreras de larga distancia, maratón, incluso triatlón. Por tanto, es algo que yo animo a revisar. En este caso, no nos aventuramos a pautar, como en el caso del omega 3. Recomiendo pedir una analítica y también hacer una serie de preguntas a nuestros deportistas. Sabréis, como nutricionistas, sabréis evaluarlo, hacer preguntas en relación al cansancio, a diferentes aspectos en el deportista, síntomas o signos que nos pueden decir que pudiera haber una deficiencia.
En mujeres deportistas con regla abundante que hayan presentado en alguna ocasión una deficiencia de hierro, casi que me aventuraría a pautarlo sin problema. Vamos a consultar siempre con su médico deportivo, pero es muy importante que estemos alerta a este mineral. Pero debemos saber que en deportistas vegetarianos hay una adaptación a ingestas bajas de hierro, es decir, el organismo al final es tan maravilloso que se adapta cuando no le damos algo, y en el caso de deportistas vegetarianos de largo recorrido, es decir, que llevan ya mucho tiempo, hay algunos estudios que nos dicen que hay una adaptación a ingestas bajas de hierro, hay una menor concentración de ferritina, pero hay una mayor de transferrina. Indicando esto, una disminución de las reservas de hierro en sangre, pero puede haber una mayor cantidad de hierro transportado en nuestro organismo. Hay una eficiencia en la absorción de este mineral, que esto va a depender tanto de componentes inhibidores como de de los potenciadores presentes en cada alimento. Vamos a tener muy en cuenta que para que se dé esa deficiencia de hierro va a haber factores relevantes en el uso de hierro, ambientales como la carga de entrenamiento, y luego puede haber intrínsecos propios de la propia persona. Algunas cantidades de hierro presentes en alimentos de origen vegetal que cabe resaltar. Recordemos que va a ser hierro no hemo. En la soja, 15 miligramos, en el sésamo, en frijoles, en almendras, en vegetales de hoja verde como la espinaca, en el perejil y en el maíz. Este hierro va a ser muy poco absorbible, con lo cual tendremos en cuenta algunos aspectos como que vayan pues bien cocinados, en el caso de las legumbres, para disminuir algunas sustancias que ahora veremos, y que vayan acompañados de una fuente de vitamina C. Debemos saber, como os decía, que en el deportista puede haber unas necesidades aumentadas de hierro entre un 30 a un 50% de la ingesta diaria recomendada, especialmente en mujeres, sobre todo las que tienen reglas abundantes. Para aumentar la disponibilidad de ese hierro de origen vegetal, debemos acompañar esos alimentos, que hemos visto antes algunos ejemplos, con una fuente de vitamina C para aumentar la absorción. Debemos separar, esto es muy importante, la toma de ingestión de algunos alimentos ricos en hierro con taninos, con alimentos que contengan taninos, como puede ser la fruta inmadura, el té, el café, el vino tinto, no beber vino con las comidas, esto por este motivo y por otros. Cuidado con el café, porque aquí, por ejemplo, en España hay una costumbre muy asentada de tomar un café después de comer, justo después de comer, o incluso como postre. En el caso de deportistas vegetarianos, sobre todo mujeres deportistas vegetarianas, vamos a recomendar que esto no se haga así. Vamos a tener en cuenta que las legumbres y en menor medida los cereales integrales son una fuente de hierro, pero contienen ácido fítico que dificulta esta absorción, por lo que vamos a llevar a cabo técnicas concretas de remojo, fermentación, tostado, que inhiban este antinutriente para poder favorecer esa absorción del hierro. Remojar las legumbres y cocinarlas muy bien o germinarlas para poder tener ese hierro más biodisponible. Como conclusiones, y para despedirme, quisiera decir Quisiera que tengáis claro que la Asociación Americana de Dietética respalda que una alimentación vegetariana bien planteada, es decir, es responsabilidad también del dietista nutricionista plantearla bien, es adecuada para las personas en todas las etapas de su vida, incluyendo embarazo, lactancia, infancia, adolescencia, incluida para atletas. Y aquí incluye a nuestros deportistas de los que hemos hablado hoy. Como mis conclusiones, quiero recordaros que es muy importante que en el deportista vegetariano llevemos a cabo una educación nutricional en este modelo de alimentación. Debemos tener en cuenta que las nuevas estrategias que vamos a llevar a cabo se adapten a los gustos y a las decisiones del paciente. Es muy importante que respetemos las decisiones de nuestro paciente siempre de mano de la salud. Si vemos que a lo mejor no puede ser una alimentación vegetariana estricta por motivos de salud, pues debemos también explicarlo a nuestro deportista. Debemos tener en cuenta las fuentes de nutrientes importantes. Hemos visto dónde hay proteína y qué micronutrientes van a merecer esa especial atención. Hemos visto el omega 3 y el hierro. Muy importante la suplementación con B12, que esto quería dejarlo como conclusión clave, porque el deportista no necesita mayor cantidad de B12, pero es fundamental que todo tipo de vegetariano, aquella tabla que vimos de diferentes tipos de vegetarianos, o vegetariano, lacto-vegetariano, incluso flexitariano, porque no sabemos la cantidad que consume, como vimos, de una u otra cosa, vamos a pautar 2000 microgramos de B12 semanales a nuestros deportistas de cianocobalamina, que es la más estudiada y es segura esa dosificación, y siempre vamos a pautarla semanalmente porque es nuestra responsabilidad que esta vitamina esté bien pautada. A su vez, otros complementos que yo utilizo en deportistas vegetarianos
son la creatina monohidrato. Los deportistas vegetarianos no me daba tiempo meterme en complementos dietéticos, pero la creatina monohidrato es muy interesante en deportistas vegetarianos porque los vegetarianos presentan menores niveles sanguíneos y responden muy bien a este complemento. Vamos a tener muy en cuenta la proteína de suero en el caso de que nuestros deportistas consuman lácteos, y las diferentes proteínas de origen vegetal en nuestros deportistas van a ser un recurso y un complemento estupendo si lo consideramos adecuado en los deportistas que tengan una alimentación vegetariana estricta. Como conclusión final, como nutricionistas, para asesorar bien a nuestros deportistas vegetarianos y que rindan al máximo nivel, tenemos que aunar nuestros conocimientos en nutrición, tenemos que aunarlo a nuestros conocimientos en nutrición deportiva y debemos unirlos también a todas las consideraciones específicas en dieta vegetariana y a todos los nuevos avances y formaciones como esta que tengamos en alimentación vegetariana. Quisiera daros gracias infinitas a la facultad, a vuestra universidad, a todos vosotros que me estáis viendo, a todos vosotros y vosotras, por la atención prestada y por la oportunidad de compartir mi conocimiento en este Congreso Internacional. Quiero que me hagáis llegar a través de mis redes sociales, os las dejo ahí abajo, o a través de mi página web, que podéis contactar y escribirme un mail, cualquier tipo de duda que tengáis al respecto, que estaré encantada de contestaros y de poder colaborar para que entre todos asesoremos a estos deportistas como se merecen. Muchísimas gracias.